ex ministro, ex gerente del Banco Central. Gracias, doctor Rodrigo Espinosa, por estar acá con nosotros y muchísimas gracias al presidente de la Asociación de Bancos Privados de nuestro país. La Asociación Bancaria tiene algunas informaciones que hacernos conocer en esta mañana. El equívoco de sintonización de la coyuntura económica parte desde nuestro punto de vista muy modesto, desde luego, desde el lado técnico, no así del sentido común, que siempre es una herramienta fantástica para nuestro trabajo y que la utilizamos con éxito. La verdad, señoras y señores, es que todo el mundo creíamos que haciendo el acercamiento indispensable, necesario, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la crisis económica estaba definida con buen augurio para nuestro país. Pero pensábamos nosotros que todos esos dineros iban en beneficio de la liquidez nacional, por así decirlo. Y no, pues, en lo interno hay que convalidar un principio de que el Fondo y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional coadyuvan para que la gestión económica se capitalice, tenga un respaldo, digamos, se cuaje un respaldo financiero importante. Y naturalmente por obra de ese respaldo económico, el resto de organismos financieros, pero fundamentalmente de inversionistas privados, se aproxime a nuestro país e invierta. Y yo por lo menos contemplo así el rol de estos dos organismos de Washington, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Entonces, si esto ha ocurrido, dicen, ya hay plata. Y ocurre que en los bancos no hay dinero. Los bancos están acongojados, tristes, porque naturalmente hay una movida económica bastante, no difícil de explicarla, difícil de creerla, pero ya tienen el dinero del fondo, dice la mayor parte de actores económicos, micros y macros o intermedios. Cualquier empresario dice, ya hay dinero. Y esto tiene que ir a la banca. Y la banca tiene que distribuir a manera de créditos de emergencia, con las calificaciones que existan en este momento en el menú financiero que tienen los bancos. Este es el tema que nos ha alertado a todos, y Julio José Prado, el presidente de la Asociación Bancaria, va a tener la bondad seguramente de explicar en esta línea cuál es la situación de la banca del país, número uno. Número dos, ¿por qué no hay créditos en los bancos? Si acaban de coger importantes sumas de dinero del Banco Mundial, la economía ecuatoriana, y acaba también de crearse una liquidez desde el lado de la ayuda del Fondo Monetario Internacional. El éxito del ministro Richard Martínez, el éxito del señor presidente de la República es este acercamiento. Fotografías allá en el sistema mediático, mencionando que la señora Cristina Lagarde había sido muy cortés, muy deferente con nosotros y que recibió a nuestras autoridades, y el ministro Martínez le explicó pormenorizadamente todo lo que estaba ocurriendo y le gestó una serie de compromisos. Entonces ahí soltaron el dinero. Así solemos llamar vulgarmente los ciudadanos en todas las latitudes de América Latina. Pero bueno, ¿y dónde está la plata? Porque no hay plata en los bancos. Tenga la bondad de explicarnos
¿Para qué va a servir ese dinero? Y si lo que yo consigo para respaldo económico, para respaldo de, como que yo tuviera un fondo en mi cuenta corriente que respalde los apoyos o contribuciones financieras o inversiones que puedan realizar en mi empresa, en esta radio, por ejemplo, particulares. Si yo estuviera precisado a solicitar colaboración de otros inversionistas en manera de venta de acciones o de contribuciones por objetivos estratégicos de un momento dado. Nos ubiquemos así. ¿Qué explicaciones tienen para los sectores productivos y los ciudadanos que quieren emprender? Especialmente la Asociación de Bancos tiene que aprender a entender y a comprobar el ánimo que tienen nuestros hijos, nuestros nietos, los jovencitos de la República, que este momento todos están empeñados en hacer algo y se topan que han hecho solicitudes, pero no hay plata en los bancos, no hay respuesta a los créditos que ellos han solicitado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nos preguntamos entre todos. Julio José, bienvenido, muy buenos días. Rodrigo, bienvenido, gracias por esta deferencia. Buenos días, Gonzalo, gracias por su siempre amable invitación y buenos días a Rodrigo Espinosa, excelente analista y muy conocedor de temas monetarios, bancarios y financieros, con lo cual es un gusto compartir este panel con él. Varios temas que usted ha expuesto, Gonzalo, ahí, a ver si los vamos dilucidando a lo largo de la entrevista. Primero, creo yo que vale la pena, y lo mencioné en estos micrófonos cuando pude estar acá hace pocas semanas, o quizás un mes y medio, 2 meses, justo cuando se anunció el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, y dijimos de aquí en estos micrófonos que lo primero que hay que hacer es, efectivamente, el acuerdo con el Fondo Monetario es una buena noticia, pero que había que moderar expectativas positivas y expectativas negativas. Por el lado positivo, había gente que ya pensaba que esto era una panacea, que con esto el Ecuador ya salía de todos los problemas y que nos encaminábamos a una economía de crecimiento económico fuerte y un cambio de modelo, ¿no es cierto?, de la época en la cual había un modelo muy preeminente del Estado, un modelo más privado, etcétera y demás. Y por el lado negativo, hay gente que sigue diciendo esto, que este es un caos económico, que esto nos lleva a la desdolarización, que esto nos lleva, ¿no es cierto?, a la privatización de todo, etcétera, de modelo neoliberal. Ninguna de las dos es cierta. En el medio está un poco lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar, Gonzalo? Estamos ya, primero hay que entender lo que tiene que ver con el Fondo Monetario en sí mismo, el acuerdo puntual con el Fondo Monetario, que nos va a traer consecuencias positivas o negativas en los próximos 3, 4, 5 años, ¿no es cierto? Y puntualmente en los próximos 3 años. Y también tenemos que entender en qué entorno económico es el que se da este acuerdo. Y eso también lo venimos anunciando. Estamos en un nuevo ciclo económico. Este nuevo ciclo económico está marcado por una desaceleración de la economía, no una recesión, no una crisis económica, pero sí una desaceleración, un enfriamiento de todos los indicadores que tenemos hoy por hoy. ¿Por qué se produce esto, Julio José? Porque después de una época en la cual tuvimos un crecimiento muy fuerte, ¿no es cierto?, hasta el año 2014, ¿no?, apalancado muy fuertemente. ¿Dónde se ve ese crecimiento? Se vio en el PIB, ¿no es cierto? Tuvimos tasas de crecimiento del PIB y de las ventas de las empresas, y en general se sintió una bonanza en la cual había mucha construcción, había mucha venta de vehículos, había alto, etcétera, etcétera. O sea, en general en la economía. Pero ¿cómo estuvo apalancado eso? Y eso es importante, Gonzalo. Estamos pasando las consecuencias o pagando las consecuencias de haber vivido una fiesta en donde el único motor que nos mantenía y la música que nos mantenía, digamos, para ponerlo en ese tono, era un crédito externo carísimo y complicado, de muy corto plazo de pagar, y más importante y más peligroso, un crédito interno que se hizo a través del Banco Central, la banca pública, etcétera y demás, que nos llevó a creer que teníamos mucho dinero, cuando en realidad lo que estábamos haciendo es vivir mucho más allá del límite. ¿Qué está pasando ahora? Se está revirtiendo esa tendencia, ya no hay acceso a crédito internacional, sobre todo en colocación de bonos barato, ya eso ya no se puede hacer. La última colocación, que le hemos conversado aquí y sus panelistas lo han mencionado, 1.000 millones que se colocaron a inicios del año a una tasa cercana al 11%, imposible esa tasa seguir manteniendo. Lo que hace el acuerdo del fondo es corregir eso y evitar que vayamos a lo que podríamos llamar, Gonzalo, un shock fiscal que nos haga parar de completo la economía. Ahí sí.
¿Qué significaría un shock fiscal? En el cual el gobierno ya no tiene plata para seguir pagando sus deudas a sus proveedores y ya no puede conseguir dinero afuera, y entonces la economía entra en una paralización súbita, rápida y demás. Lo que hace el fondo es evitar esa paralización súbita y nos permite alargar los procesos, ¿no es cierto?, conseguir un financiamiento de más largo plazo, de mucho mejor tasa, ¿no es cierto?, y a muchos más años, que nos permita ir arreglando esas cosas. Ahora, dentro de este ciclo económico, ¿no es cierto?, de desaceleración que tenemos, y que posiblemente en algún momento se convierta ese ciclo, y creemos que eso va a pasar hacia finales de este año o principios del próximo año, en una contracción económica, ahí sí ya una caída del PIB en algún momento. Lo que estamos viendo es que los 4.200 millones que se consiguen del Fondo Monetario y en total los 10.000 millones que se van a conseguir en los próximos 3 años, lo que sirven es para tapar un hueco fiscal. Es para arreglar el problema fiscal y cierta parte monetario, aunque menos, pero en algo en el tema monetario. Pero el resto del tema de la economía depende mucho más de las condiciones externas, de las condiciones de productividad, de las condiciones de competitividad, y es ahí donde tenemos que entender este tema. Entonces, para dar una conclusión rápida de este asunto, nuevo ciclo económico, desaceleración, menos liquidez en general en la economía, dinero del fondo que va a las cuentas fiscales, ayuda a mantener una cantidad de liquidez adecuada en la economía, pero no es liquidez adicional que nos permita decir, ahora los depósitos van a crecer fuertemente. Ahora va a haber nuevos recursos. ¿De dónde tienen que salir esos nuevos recursos? Tienen que venir de inversión extranjera directa, inversión de capitales, gente que venga a poner plata en los bancos, ¿no es cierto?, de afuera, en nuevos inversionistas, nuevos accionistas, y además del tema, obviamente, de las exportaciones. Y mientras tanto, ¿qué puede ocurrir en la contracción económica que obviamente está anunciando, sin querer queriendo, el señor presidente de la Asociación de Bancos, doctor Rodrigo Espinosa? ¿A qué podemos asistir estos próximos meses hasta que nos den bola, por ponerlo en esos términos, hasta que haya un mensaje de retorno pragmático de parte de la fe de los inversionistas que digan, están fondeados, están con el fondo, están con la receta y las exigencias del Banco Mundial, pero ellos necesitan también para su tarea interna, ¿de dónde va a salir ese dinero? Que active la economía, que no caigamos en una recesión, doctor Espinosa. Muchísimas gracias por la invitación y por la presencia aquí, de conversar con Julio, que lo maneja muy bien estos asuntos. Mire, Gonzalo, el asunto del Fondo del Banco Mundial y sobre todo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que hace es reconstruir los desequilibrios. Teníamos unos desequilibrios terribles en la economía que iba a generar, si no se corregía, un problema de un shock económico gravísimo. Entonces viene el fondo a tratar de arreglar estos desequilibrios. Ese es uno de los aspectos desde el punto de vista cuantitativo muy importante. Y que eso nos va a generar a nosotros una política de austeridad adicional a la que veníamos teniendo. Perdona, doctor, ¿y a cuánto asciende el criterio cuantitativo que tiene el fondo y que tiene el Banco Mundial, los dos organismos, respecto a nuestra tragedia de desequilibrios? Yeah. Denos una idea. ¿Usted conoce lo que está sucediendo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Que es una institución casi quebrada. ¿Usted conoce lo que sucede en el Banco Central? Que es una institución que tiene problemas muy serios de liquidez, ¿no? En el sector público, el gobierno llegaba a un momento en que no podía tener recursos para cubrir los sueldos, la compra de bienes y servicios. Estábamos en un problema muy grande que acudimos recientemente a este financiamiento carísimo. Entonces estábamos atravesando realmente las consecuencias de una pésima política económica adoptada por el gobierno del presidente Correa. Todo eso se iba acumulando hasta que llegue el Fondo Monetario Internacional. Y sus adálatres financieros le iban disimulando el error garrafal del modelo que utilizó Correa. Eso es lo que nos quiere... Digamos,
se adoptaron un sinnúmero de políticas populistas que agravaron aún más Pero el problema. continuaron en la época incluso del presidente Moreno, hasta hoy, hasta este momento. Digamos, la primera fase del presidente Moreno continuaron los correístas manejando. No quedaba más, No, vienen a porque decir. seguramente no sabían lo que estaba sucediendo, pero ya No, sí la sabían. presión de la sociedad, la presión de la gente, de los productores, de los mismos consumidores también, obligaron a cambios y se presentó un cambio importante que lo han hecho en forma gradual. Quizá se debió hacer con un poco más de dinámica la corrección de los desequilibrios. Pero lo importantísimo, Gonzalo, de la llegada del Fondo y del Banco Mundial es en el aspecto cualitativo, Ya. la gestión económica. Esa va a modificarse totalmente. Con la carta de intenciones. No, es en todo, porque va a venir una mejor gestión en la parte económica, que había Ya. una... Pero ¿cuáles son los comprometimientos? Porque firmamos un documento de esa Mire, naturaleza. los comprometimientos son que vamos a corregir el déficit fiscal, Correcto. que vamos a corregir la situación del Banco Central, la Ya. parte monetaria. Pero tienen que prestarnos plata, les dijo el Estado ecuatoriano. Sí, les han dado, digamos, la plata esta no es la que va a solucionar el problema, ni De va liquidez. a generar más de economía. Es la política cualitativa de ellos Ya. lo que nos va a generar un O crecimiento. sea, la imagen importante. del país financieramente hablando. No solamente la imagen, sino los cambios cualitativos en la administración Ya. del manejo económico. Por ejemplo, la superintendencia de bancos, que de paso yo felicito la designación de Ruth Arregui, porque a los tiempos vamos a tener una experta en supervisión y en este campo que es importante y que se requiere en este momento, porque también hay problemas en el sector bancario y financiero. No Como consecuencia. representa ningún grupo económico más o menos del Austro por ahí. No tiene nada que Para ver. nada. Para Muy bien, nada. muy bien, Es entonces. una profesional Técnica. independiente, técnica y Imparcial frente a- reconocida, una persona muy honesta. Vea, Frente a los grupos de presión económica, nada que ver, es independiente la respetable economista. así es. Lo que Ok. usted estaba diciendo de los Pero hay problemas. que preguntar, vea, el oficio es Vea, ingrato, vea, pero hay que mire, preguntar. por ejemplo, si nosotros analizamos los depósitos a la vista en el sistema financiero, ¿no? Desde el mes de octubre, la tasa de crecimiento es negativa. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. La tasa de crecimiento de los depósitos en el sistema financiero. ¿Como consecuencia de qué? De las pésimas políticas Ya. y de la necesidad de corregir. Esto Pero se eso va a es seguir. desconfianza también de los sectores No creo, económicos. no creo, de no. los, Claro, si no ha habido un movimiento adecuado, quiere decir que los actores económicos, en este caso empresarios e intermediarios financieros como los bancos, han dicho, a ver, esperemos a ver, primero, que se corrijan las cosas que tiene que corregir. Yo más veo de el la mando- corrección de los desequilibrios. Ahora hay que gastar Corrección menos. de desequilibrios. Hay que gastar ya. menos. Entonces usted nota eso, que es un problema. Y adicionalmente, mire, en el sector bancario, por ejemplo, en el sector financiero, estamos hablando de cooperativas, bancos, de todo el sector financiero. Nosotros teníamos que la tasa de crecimiento del crédito era una tasa que pasaba los 2 dígitos. Ya. 14% es la última que tengo yo a febrero, 14.2. Mientras que las captaciones crecían apenas del 4%. Entonces había problemas porque las captaciones estaban creciendo menos que el crédito. Entonces esto iba a generar un problema en el sistema financiero. El sistema financiero también tiene que ajustarse para corregir los Para las nuevas desequilibrios. condiciones. Porque ellos fueron los que recibieron esta masa brutal de gasto del sector público y de los créditos que vinieron internacionales. Ellos no se beneficiaron de la corrupción, esa plata quedó afuera. Pero intermediario. Pero digamos, la banca
sintió también un ingreso masivo de recursos, que eso ya se terminó. Ya se terminó. Desde hace mucho tiempo, por ejemplo, el Banco Central ya no concede crédito al gobierno, ya no le concede crédito a la banca pública. Entonces se ha reducido la cantidad de recursos que van al sistema. Por eso la caída de los depósitos a la vista. Entonces, y esto va a seguir. Va a seguir. Pero lo importante es que estamos enfrentando a un sistema financiero diferente, que tiene más conocimiento de cómo mitigar estos problemas. Entonces va a ver usted seguramente en los próximos meses una reducción del crédito, indudablemente. Y del riesgo también. De que esto se confunda, de que se maneje y bien pase a ser... de que se maneje bien el riesgo, porque también se han hecho unas jugaretas ahí para tratar de controlar el problema de la cartera en mora. ¿A qué jugarretas se refiere, yo le digo, Rodrigo Espinosa? En el caso del Ecuador. Que usted sintonice, Julio José. Mira, yo lo que le digo es esto. No, pero explíquenos de las jugarretas. Esto, por ejemplo, le voy a decir. Usted pide un crédito de $10 millones a 6 meses plazo. A los 6 meses no paga los 10 millones, sino dice voy a cancelar solamente 1 millón. Entonces le cancelan la operación de 10 y le dan una nueva operación de 9 millones. Eso, y el cliente sigue siendo un cliente con categoría A. Entonces, este tipo de operación, digamos, de que no se tome en cuenta las renovaciones dentro del riesgo. No digo, la banca sí lo hace, pero la institución que tiene que controlar al sector financiero no lo hace. Entonces se está presentando cosas como que aparecen moras muy bajas, porque se arregla. Se le llama a la persona que está por vencer para evitar el pago de provisiones, se arreglan las cosas con pequeños pagos de capital. Entonces eso se va a enfrentar. Esta lectura va a ser comentada en este momento por el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Yo solamente quisiera darle un primer pedido de que nos aclare. Las correcciones fiscales eran indispensables introducirlas urgentemente. Y la herramienta financiera o de financiamiento eran naturalmente lo tradicional, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. ¿A dónde ve ese dinero? Porque todo el mundo dijo, bueno, ya, yo no cumplí con los bancos, o yo no cumplí con mis acreedores, pero ya hay plata, ya puedo hacer puentes financieros. Esos despropósitos que de repente suman los empresarios, los inversionistas, suman a una tragedia y quiebra la economía nacional. Ya nos ha ocurrido en varios colapsos. ¿Cuál era el peligro de esta coyuntura, Julio José? A ver, Gonzalo, permítame comenzar por lo último. Efectivamente, uno de los grandes objetivos del Fondo Monetario es corrección fiscal. El Fondo Monetario es eso, está hecho para trabajar con el sector fiscal. No está tanto hecho, yo le diría, si queremos poner en porcentajes, del 90% del acuerdo, del 100% del acuerdo, 90% va al sector fiscal, y ahí se corrige el hueco fiscal, los problemas fiscales, los problemas monetarios, y 10% tiene que ver con el sector real de la economía, por ejemplo, reformas en tema laboral, productividad, etcétera, y demás, pero muy poco. Es un trabajo que tenemos que hacer casa adentro y que tenemos que comenzar, así como hicimos una carta de intención. El trabajo? En casa adentro tenemos que trabajar en todo lo que tenga que ver con productividad, mayor exportación, atracción de inversiones, temas de más largo plazo. Otra agenda, una agenda paralela tiene que ser, una agenda fiscal y monetaria por un lado con el fondo, y una agenda paralela de productividad y competitividad con los sectores productivos. Que se fije más en ingresos. En ingresos, pero sobre todo, claro, en ingresos sostenibles, exportaciones, inversión extranjera, atracción de capitales, este tipo de ingresos cosas, ¿cierto? sanos. Y ahí podemos conversar largo sobre eso, pero vamos a su pregunta.
¿A dónde se está yendo la No plata? crediticios. No. Claro, crédito también, pues porque si vienen más recursos de afuera, la banca tiene más depósitos frescos y con esos depósitos frescos puede prestar más. Gonzalo, este tema de la banca es muy sencillo. Si el panadero no tiene harina, no puede hacer pan. Si el banquero no tiene depósitos, no tiene liquidez, no puede entregar suficiente crédito, porque si no, entramos en una crisis bancaria. Y entonces eso es lo que tiene que entender, y lo voy a comentar en un momento más. La ciudadanía, me refiero, ¿no es cierto? Tiene que entenderlo la ciudadanía. Esta es una receta económica estándar. Es una receta bancaria para hacer bien las cosas. Si usted da más crédito del que tiene en liquidez, en depósitos, corre un riesgo, y ese riesgo tiene que ser medido. Si es que usted toma demasiados riesgos, nos pasa los que nos ha pasado en crisis financieras locales y mundiales en el pasado. Y lo que dice Rodrigo es cierto. Tenemos hoy por hoy, y ese es un gran activo del Ecuador, tenemos un sistema bancario que aprendió las lecciones del pasado, que está manejado por gente técnica, que además esa gente sabe cuáles son las consecuencias de medir mal el riesgo y entregar créditos a cualquier persona, a cualquier empresa. Y tenemos que estar alejados de las presiones políticas, Pero Gonzalo. perdóname, Julio dígame. José. El economista Marco Flores dice, nuevamente, verá la palabra que él utiliza, nuevamente la receta económica estándar ha sido introducida o ha comenzado en malas condiciones. ¿Por qué dice usted aquello, economista Flores? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a sus invitados y a su audiencia. Mire, el primer error que se comete aquí es pensar que alguien se opone a corregir los desequilibrios fiscales. No hay duda de que el Ecuador tiene varios y profundos desequilibrios fiscales, algunos muy complejos que necesitan ser corregidos. La diferencia está en el camino que se sigue o en las medicinas que se siguen para poder corregir esos desequilibrios. Hace poco leía, en las últimas horas, me habéis dicho el día de ayer, leía un estudio del propio Fondo Monetario que dice que en los programas de ajuste fiscal, estos programas de consolidación fiscal como los que tiene el Ecuador, es crucial, son las palabras que constan en el propio artículo, es crucial, es esencial mantener la inversión pública. En el Ecuador ocurre exactamente lo contrario. La inversión pública ha sido literalmente convertida en polvo. Le voy a dar solamente la última cifra. La inversión pública en el primer trimestre de este año, respecto del primer trimestre del año anterior. Ya en el año anterior se produjo un corte importantísimo del 40%. Pero ¿a través de qué mecanismos equivocados se ha pulverizado estos recursos? Eso es lo que le estoy diciendo, y voy a concluir en justamente en responder eso, pero le estoy explicando por qué, cuál es el mecanismo equivocado. En este primer trimestre, la inversión pública, ¿saben cuánto cae? En 75%. Eso quiere decir que es la variable principal de ajuste. El Ecuador, y ahí inicia el artículo que usted ha hecho, el Ecuador tiene graves restricciones que no permiten llevar adelante un ajuste tan brutal. Una de esas restricciones, ¿cuál es? La enorme cantidad de gente pobre que tiene el Ecuador. De acuerdo a la última publicación del INEC, hay 6.500.000 personas sufriendo grave pobreza multidimensional, para no hablar del otro tipo de pobreza. El Ecuador tiene un 61.3% de su fuerza laboral desempleada y subempleada. Estas son restricciones que le quitan a la ciudadanía, a la gente, una mayor capacidad de resistencia. Infortunadamente, la receta del Fondo Monetario Internacional es una receta que, bajo el título de la austeridad, golpea profundamente sobre los niveles de empleo, de crecimiento económico, porque básicamente anula el crecimiento económico o le reduce a porcentajes muy mínimos, como el propio Fondo Monetario está diciendo para Ecuador. ¿Cómo le parece a usted que el fondo dice que en este año el PIB va a crecer, más bien dicho, va a decrecer en menos 0,5%? Pero podría incluso ser 0% o medio por ciento. Es absolutamente suficiente. El Ecuador requiere que sea... ¿Cuál es el tema de fondo? ¿Sabe qué es lo que le ofrece el Fondo Monetario a usted? Más bien dicho, el programa de ajuste. ¿Sabe qué es lo que le ofrece? Que entre el año 2019, el actual, y entre el año 2023, el crecimiento económico va a ser inferior en promedio anual al 1%.
Y entre el año 2019 y el año 2021, que es cuando termine el gobierno, el crecimiento va a ser apenas en promedio 0.3. Eso significa un enorme efecto contractivo sobre la población. Eso significa agudizar la pobreza y por eso es que estos programas finalmente fallan y terminan. Ayer usted ha visto, y usted mismo lo ha comentado, algo que acaba de pasar en el Ecuador. Ujú. Se toma la resolución de hacer un incremento del 300% en las tarifas del alumbrado público, que obviamente son tarifas que también paga la gente. Sí. Y el gobierno, con buen criterio, ha resuelto dar atrás la medida, echarse para atrás, porque evidentemente la situación de la gente no Fue está una comparada. equivocación reconocida por el ministro Pérez. Y además, creo que los gerentes de cada corporación eléctrica le tomaron como un vehículo para solucionar sus problemas internos, sus déficits internos, y ahí se equivocaron porque la gente no está para aguantar más. Entonces, Es lo que le estoy diciendo y le estoy así es. poniendo como ejemplo lo que ocurrió ayer. La carta de intención Ya. dice, por favor, escúcheme esto, dice que usted tiene que reducir el empleo aproximadamente en 1.500 millones de dólares de ahora al año 2021. Reducir el empleo en 1.500 millones de dólares de ahora al año 2021 al sueldo promedio del sector público significa aproximadamente 87,000 trabajadores en la calle. Ujú. Además dice que tiene que producir un ahorro por el lado del incremento de impuestos, en definitiva, poder disminuir. Pero es que quisieron hacer con la burocracia oficial un partido político. En eso han perseverado. Tiene que el empleo gestarse de otros lados, de la empresa privada, de crear un ambiente adecuado para que la economía se multiplique en oportunidades para todos, porque buena economía, usted mismo lo dice, es la que hace posible que las familias vivan mejor y que un país esté mucho más asegurado con buenas oportunidades que nos brinde para progresar sin retroceder. Y lo que estábamos viendo es que vamos a retroceder un chance hasta que las cosas se equilibren. No de otra manera proceden los bancos. Veamos qué opina Julio José Prado. Yo le devuelvo enseguida la contrarréplica, economista Flores, y lo propio lo que diga también el doctor Espinosa Bermeo. Tenga la bondad, Julio José. Gracias, buenos días, Marco. Sí, a ver, yo creo que hay que entender primero cuál era el camino y la alternativa que tenía el Ecuador si no había Fondo Monetario. No nos olvidemos, de aquí en adelante ya nos vamos a olvidar de lo que podría haber pasado si no teníamos un acuerdo de financiamiento, de estabilización con el Fondo Monetario, y ese camino, el camino A, era muy, muy malo, ¿no? Era de un shock económico, era una recesión mucho más fuerte, era de un sobreendeudamiento en algún momento, hasta que los mercados internacionales nos permitan, y el rato que nos cortaban el crédito internacional, que era muy pronto, con un riesgo país altísimo, ahí hubiésemos tenido que tomar decisiones mucho más fuertes que las que teníamos que tomar ahora. Pero recordemos cuál es la alternativa. Pero reconocer sobre todo, me parece, que hay que hacer un ajuste. La economía ecuatoriana ya no tiene la fortaleza que tenía antes. Creció mucho más allá de sus posibilidades. No trabajamos nunca sobre los fundamentales de productividad que necesita una economía, sino que le pusimos más leña al fuego, o pongámoslo más sencillo, le pusimos más papeles a la fogata, esos papeles en términos de gran gasto público, y ese gran gasto público se gastó, se acabó, ya no hay más. Con lo cual tenemos que pasar al siguiente punto. Yo estoy de acuerdo en que durante este año y los siguientes hay que ir recomponiendo la relación entre gasto público e inversión pública. Hay que bajar el gasto público y hay que mantener o incrementar la inversión pública. Esa es muy importante. ¿Cuál es la diferencia? El gasto es sueldos, salarios, burocracia, como usted decía. La inversión pública es inversión de capital, carreteras, refinerías, ¿no es cierto? Puertos, aeropuertos, todo lo que sea inversiones físicas o inversiones de ese estilo. Productivas, cosas que sean productivas. Pero incluso en el tema de inversión pública hubo mucho despilfarro, seamos muy claros. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el Ecuador? En los últimos 10 años
años cambiamos de un modelo que no era el más exitoso, pero un modelo en el cual la gran parte de la inversión en el Ecuador se hacía por el sector privado. Alrededor del 70% era privado, 30% era público. Antes del gobierno de Rafael Correa, estoy hablando año 2006, ¿no? Hace ya muchísimo tiempo. Ahí era 70% privado, 30% público. ¿Qué pasó después? Se revirtió, pasó a ser 60% público, 40% privado. Eso, Gonzalo, es insostenible en un modelo económico como el ecuatoriano. Por eso es que, y ahí retomo las palabras de Rodrigo. Sí. Pero aquí viene la inquietud. Dígame. Que les pido, opinen los tres. Voy con Marco Flores. ¿No habría sido mejor cambiar el modelo pareciéndonos un poquito al modelo portugués, por ejemplo? ¿Qué le parece a usted? ¿A mí me pregunta? Sí. A ver, primero lo que tengo que decir es que lo que acaba de decir Julio José, yo estoy de acuerdo con todo lo que él ha dicho. Nadie ha puesto, yo por lo menos, y el Foro de Economía y Finanzas Públicas no ha puesto sobre el tapete de discusión ninguna de las cosas que dice. En lo que estamos absolutamente en contra es que la carga del ajuste recaiga sobre las familias ecuatorianas. ¿Por qué? Porque esas familias en su enorme mayoría no tienen la capacidad para resistir semejante ajuste. Hay una fórmula adicionalmente. ¿Nos hace ver el ajuste por dónde va? Bueno, una caída brutal de la inversión, la anulación prácticamente total del crecimiento económico, como le acabo de decir hace un momento, y el crecimiento económico es el que genera empleo. Le voy a dar solamente una muestra. En el último informe del INEC, en el último año hasta el mes de marzo, se destruyen 261,000 empleos adecuados. Esa es una cifra récord en la historia de la economía ecuatoriana. Estos son los costos de producir un ajuste sin crecimiento económico. Entonces el Fondo Monetario lo que dice, o las personas que están de acuerdo con este tipo de programas, lo que dicen es la ausencia de crecimiento económico o el golpe en el crecimiento económico o la disminución del crecimiento económico es algo que no se puede evitar, dicen. Entonces tenemos que pasar por esta situación para llegar a un puerto más seguro. El problema es que ellos no son los que tienen que pasar por esa situación. El problema, como le dije hace un momento, es que las restricciones de la economía ecuatoriana, fundamentalmente de pobreza, de desempleo y subempleo, hacen que otros sean los que tienen que pasar por esas restricciones. Y esos otros no están en condiciones de soportar. Mire usted el crecimiento. ¿Y quiénes son nosotros, Marco? ¿Quiénes son nosotros? Bueno, nosotros son más de 8 millones de ecuatorianos que están por debajo del salario básico unificado. Bien. Y eso para no meterme a analizar, porque no hay tiempo, y yo estoy en el teléfono, no estoy en su estudio, y eso para no meterme a analizar los gravísimos componentes de pobreza que existen en el Ecuador. Pobreza extrema y pobreza por ingresos. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que hay que realizar esos ajustes, hay que reducir el tamaño del Estado, pero la forma de hacerlo es generando políticas de reactivación económica. Y usted mismo acaba de decir, ¿no sería interesante mirar el ejemplo de Portugal para poder observar las cosas que se pueden hacer reactivando la economía? Porque lo que hizo Mario Centeno en Portugal ha producido una reducción del tamaño del Estado, ha reducido el empleo público, pero ha rescatado a las familias, ha mejorado el empleo privado y sobre todo ha vuelto al crecimiento económico. La deuda pública, el desempleo han caído sustancialmente. En fin, le podría señalar algunos indicadores. Pero mire, es que tengo que combinar opiniones, si es tan amable. Mire, Rodrigo Espinosa Bermeo, lo que hicieron en Portugal es, en realidad, optimizar la participación y contribución de los emprendimientos, especialmente juveniles. Ha habido una gran movida en ese sentido, pero acá suben las tasas es decir, se baja la liquidez de los bancos, se reduce ostensiblemente la liquidez por obra de estas herramientas que nos provee el Fondo Monetario y el Banco Mundial. De acuerdo a la carta de intención, no se puede seguir con la forma como venían manejando el modelo económico de antes, y tenía que propiciarse un alto al crédito por efectos de que los bancos perdieron una liquidez. ¿De dónde procedía esa liquidez? ¿Por qué los bancos definieron una política
de no atender créditos especialmente para emprendimientos o robustecimiento de las empresas que estaban trabajando con algún grado de normalidad. Entonces, esa contracción del crédito es lo que puede estar motivando, y igualmente eso nos va a explicar el presidente de la Asociación de Bancos. Más bien yo no me atrevo a pensar en el escenario, pero quiero que usted nos explique la contracción del crédito, qué produce y por qué se produce esa contracción del crédito. Es lo que quieren saber todos los ecuatorianos, Julio José. Después le oímos a Rodrigo. Ok. Sí, Gonzalo. A ver, vamos a eso. Para cerrar los dos temas que quedaron puntuales. Vamos a hablar sobre el FMI y, si me permite, sobre depósitos de contracción. El FMI en este tema, efectivamente, no es solo la plata, que es importante, ¿no es cierto?, el financiamiento, sino también toda la serie de reformas institucionales que involucran también reformas en el sistema financiero y bancario, en el Código Orgánico Monetario y Financiero, en temas de productividad, el tema de la reforma laboral, en temas de reformas en el Banco Central, reformas fiscales. Es decir, solamente este año, Gonzalo, tienen que pasar 5 reformas o proyectos de ley que tienen que pasar por asamblea. Eso es parte de lo que hay que reformar. Vamos al segundo tema. Vamos al tema puntual que usted me pregunta sobre el tema de depósitos y de crédito. Primero, los depósitos efectivamente están en una tendencia de decrecimiento desde el año pasado. ¿Por qué? Porque hay menos liquidez agregada en la economía. Esa menor liquidez se refleja en que las empresas de las familias tienen menos plata en sus manos, pero no refleja, y esto sí es muy importante recalcarlo, ventajosamente no refleja una pérdida de confianza en el sistema bancario. ¿Cómo lo demuestro? Lo demuestro diciendo que en realidad, mientras los depósitos a la vista en cuentas corrientes y cuentas de ahorros efectivamente tienen una tasa de decrecimiento rápida, los depósitos a plazo, 3, 6 meses, 1 año, están creciendo fuertemente. ¿Qué significa esto? Que es el típico comportamiento en una economía en la cual la gente no tiene muy buenas expectativas de futuro. En lugar de entrar a invertir esa plata, que no es bueno para la economía, pero en lugar de invertir esa plata, lo guardan y lo mantienen en depósitos a plazo. Las tasas de crecimiento de depósitos a plazo son altos y los bancos están remunerando también de mejor forma esas tasas de interés pasivas, ¿no es cierto?, en pólizos de ahorro, etcétera, plazo fijo y demás, para captar esa poca liquidez que hay. Ahora, esa poca liquidez que hay no es suficiente para mantener un ritmo de crédito creciente. Pero, Gonzalo, no es que el crédito ha caído. El crédito en el Ecuador está todavía en su punto histórico más alto que hemos tenido en el Ecuador. Nunca ha habido tal nivel de saldo de crédito como tenemos hoy por hoy, ¿no? Está por encima de los 27 mil millones de dólares. Tenemos entonces un crédito muy alto, un saldo de crédito, y le doy el dato exacto, 27.500 millones de dólares. Es el total de crédito entregado. Ahí están las renovaciones, están reestructuraciones, están créditos nuevos, está un poco de todo. Esa tasa de crecimiento está hoy por hoy al 10%. ¿Cuánto estuvo el año pasado, Gonzalo, la tasa de crecimiento del crédito? 20%. Y claro, cuando había demasiado crédito, entre comillas, se nos decía, cuidado, hay demasiado crédito, ojo con el recalentamiento. Ahora estamos en una etapa diferente. ¿Cuál es la etapa diferente? Volviendo a lo que... Pero ¿sí? ¿Qué pasó? Que se amortiguó la liquidez que ustedes la tenían hasta esta antevíspera en buenos niveles. ¿Es una precaución que ustedes adoptan? Excelente pregunta, Gonzalo. La gran liquidez que había hasta el año, de mediados del año 2018 hasta el año pasado, era justamente un excedente que había venido de la época en la cual en el 2015 la gente no quería invertir, no quería sacar créditos y demás, que lo hemos conversado también aquí en sus micrófonos. ¿Qué pasó? Se acumuló liquidez en los bancos y en el Banco Central, y toda esa liquidez, absolutamente toda, fue evacuada entre el año 2017 y 2018. ¿Y quién se llevó esa liquidez? Todos los sectores. Sectores productivos, sectores de microcrédito, sectores de consumo, sectores de empresas, absolutamente todos, porque todas las tasas de crecimiento del crédito fueron mucho más altas, e incluso en esa época en la cual hubo alta competencia por los bancos por colocar esos recursos, las tasas de interés bajaron. Los empresarios que me están oyendo en este momento no me van a dejar mentir. Las empresas consiguieron mejores condiciones a más plazos y con menos tasas de interés que las que tienen hoy por hoy, por ejemplo. ¿En dónde consiguieron? En todos los bancos. Las empresas que lograron acceder a crédito, por ejemplo, a inicios del año pasado, consiguieron tasas más bajas y plazos más altos porque había liquidez. Pero y había los emprendimientos condiciones. o emprendedores recientes, Rodrigo Espinosa, se quedaron como colapsados. Mire, primero quiero hablar algo que ha señalado Marco. Está preocupado, dice que el convenio con el fondo está generando
una caída del Producto Interno Bruto. Con convenio con el fondo y sin convenio con el fondo íbamos a tener una caída del Producto Interno Bruto. Mucho más grave sin el fondo. Porque el fondo nos abre otras posibilidades. Y lo importante es el manejo cualitativo. Porque nosotros... La apuesta de la confianza internacional nos abre el fondo. Nos abre el fondo y nos va mucho más que el fondo. Es lo que el gobierno ecuatoriano decida hacer en el futuro respecto a cómo es que no tiene guión, no tiene libreto que llamamos nosotros. Tienen un libreto, están corrigiendo. Exactamente. Por primera vez he escuchado yo a Jaime Carrera, por primera vez el gasto en salarios ha bajado, por primera vez en un mes, y ha bajado. Entonces se está corrigiendo y se te va a corregir algunas cosas mal. La inversión, lo que decía, la inversión pública no es lo que señala las cifras. En esa inversión pública un porcentaje altísimo está la corrupción. Indudablemente la corrupción. Y no solamente está la corrupción, sino la ineficiencia, porque estamos viendo obras públicas que no funcionan. Entonces hay corrupción e ineficiencia. Ahora el Fondo y el Banco Mundial están señalando que las políticas de ajuste que se van a adoptar para restablecer los desequilibrios, principalmente el fiscal, van a tomar muy en cuenta que no tienen que afectar a los grupos vulnerables. Los más pobres van a estar beneficiados, diré, con políticas que impidan que el impacto les afecte grandemente. Por eso es que los créditos que están viniendo también para tratar asuntos que tengan que ver con el desarrollo social del país, con una cobertura más amplia hacia los grupos vulnerables. Ese es el desespero que tiene el mismísimo presidente Moreno. Es lo que están haciendo y ellos están apoyando. Y eso Pero eso es bueno. Claro, indudablemente. Pero ¿por qué se frenaron con los créditos los bancos, economista Marco Flores? Tres cosas rápidamente. La primera, las cifras que yo les doy no son cifras que yo me saco de la manga. Nunca en mi vida he hecho eso. Son cifras oficiales. Estoy mirando en mi laptop la ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas y también el último reporte del Observatorio de Política Fiscal. A ver, veamos, pues hablemos con cifras. ¿Qué ha pasado con la reducción de los sueldos? Efectivamente ha ocurrido lo que está diciendo Rodrigo. Los sueldos se han reducido, pero ¿saben cuánto se han reducido en el último periodo? Es decir, con cierre al mes de marzo del año actual con relación al mes de marzo del año pasado. O sea, comparando el primer trimestre actual con el pasado. ¿Saben cuánto se han reducido los sueldos? En $2 millones. Óigame lo que le digo, $2 millones. La cifra del corte de la inversión es la que le acabo de dar hace un momento, es 74.6%, estoy mirando la cifra. Pero además del gasto corriente, mi estimado Gonzalo, de lo que están hablando que hay que reducir, no se ha reducido, sino que se ha incrementado en 6.1%. Ha pasado de 3.634 millones a 3.857 millones. ¿Y cómo explicaría eso Richard Martínez? Déjeme decir. ¿O es el Palacio Presidencial donde se dan las incongruencias en las órdenes o en las tendencias? ¿Por dónde es la cosa? Le voy a preguntar también eso al presidente de la Asociación de Bancos Privados. Si los bancos entienden de dónde vienen las prohibiciones y hay algunos ámbitos que no se cumplen. Está este momento, Flores, en el uso de la palabra. Ya le doy la palabra. Usted ha hecho una pregunta que es muy importante. ¿Por qué se han desacelerado, en definitiva, las operaciones de los bancos? Y es lógico que se haya ocurrido. No es porque haya un mal manejo, sino porque en el mes de diciembre del año pasado y en el mes de enero de este año, entraron a la economía $3.000 millones de deuda, que ahora ya no entran. Esos 3.000 millones, parte sirvieron para pagar la propia deuda y parte ingresaron al torrente de la economía. Entonces se pudo pagar a determinados proveedores, se cumplieron con ciertas obligaciones y eso rebota inmediatamente en el sistema financiero porque la gente no coge y guarda la plata debajo del colchón,
por lo menos no en esa proporción. Esa es la respuesta a su pregunta. Perdone, pero entonces el señor presidente Moreno, esto le pregunto a usted, economista Espinosa, el presidente Moreno mantiene en los mismos puestos a la gente que le endeudó al país, o más bien endeudó al Estado, ¿no es cierto?, a través de las erogaciones que hicieron durante larga data a través del Banco Central, pasando dineros que no eran de propiedad del Estado, pasando dineros que ampliaron la cartera de créditos y de aportaciones que se iban dando a los organismos y a las instituciones del Estado, sin que haya un respaldo en términos de resultados o de otros capitales. Esto es lo que no logramos entender. Por eso aludía yo al milagro de Portugal. ¿Cómo lo hicieron? Centeno, ¿qué hizo, Rodrigo? Vea, mire, Gonzalo. ¿Usted no es partidario de la movida excelente del régimen portugués? Portugal movió muy bien la economía, pero son otros aspectos, estamos hablando de otros entornos. El problema ecuatoriano es diferente. Mire, por ejemplo, Marcos señala de que la baja de los salarios fue apenas de 2 millones, que los gastos corrientes siguen creciendo, pero lo que él tiene que decir es cuánto aumentaban los salarios en los periodos anteriores y cuánto aumentaban los gastos corrientes en periodos anteriores. Ahora se está corrigiendo. ¿Con el fondo o sin el fondo? Se está corrigiendo este problema. Era conveniente corregir. Que hay que corregir. Pero con las mismas personas, lo que llama la atención. No es la pues. misma persona. No, son los mismos que están en el Banco Central, por ejemplo. No, pero estamos hablando del sector fiscal. Pero son los... En el sector fiscal, el que maneja el presupuesto. Ahí se está modificando, se están haciendo esfuerzos muy grandes para reducir los gastos corrientes, que quisiéramos que sea mucho mayor, pero el caso de Marcos señala de que se va a afectar terriblemente el empleo del sector público. Tiene que afectarse, porque tiene que reducirse el nivel de sueldos y salarios en el sector público. No solamente los nuevos ingresos tienen que hacerse a sueldos y salarios que estén relacionados con el sector privado. No puede haber una diferencia tan marcada que hay entre el sueldo y salario del sector público y el sector privado. Ya, como un ejemplo. Está bien. Entonces lo que le digo yo es que el país necesitaba realmente corregir estos fuertes desequilibrios que nos estaban llevando a nosotros a la ruina. Entonces, ahora tenemos la gran ventaja de que tenemos un apoyo internacional para que esta corrección se lo haga de una manera más, yo diría, de una mejor manera, de una manera más eficiente, de una manera desde el punto cualitativo que digo yo, porque lo importante aquí hay que ver, que tenemos que tomar en cuenta es que el manejo cualitativo del Estado, con el acuerdo con el fondo, con la intervención del Banco Mundial sobre todo, va a generar un manejo más eficiente, que eso se necesita. Okay. Hay ineficiencia total en el sector público. Para el sistema financiero, el camino es el correcto. Este momento, el cambio o el recambio que se ha introducido en el modelo es el correcto, el sugerido por el Fondo y por el Banco Mundial, y ustedes le han aplicado de inmediato. No hay crédito. A ver, Gonzalo, en lo que corresponde a la banca, primero hay que ser muy claros. En el tema bancario, todavía en los últimos 15 años no ha habido ninguna reforma fuerte que podamos nosotros decir, ese es el camino que hay que seguir. ¿Cuál es la reforma fuerte? Hay que cambiar integralmente tres cosas, cuatro cosas. Primero, hay que trabajar sobre el tema definitivamente de liquidez. La banca está atada en dónde tiene que tener mantenida su liquidez, no hay dónde crecer por ese lado, hay que hacer reformas muy fuertes en ese tema y esto hay que hacerles ahora porque como usted está comentando y todos estamos diciendo, hay un problema de liquidez en la economía y los bancos tienen unos fondos, ¿no es cierto?, en los cuales tienen obligaciones de invertir y no pueden sacar ese dinero por restricciones que las puso el gobierno anterior. Segundo elemento, cooperativas.
Las cooperativas juegan un buen rol, importante en la economía, pero efectivamente tenemos que controlar mucho mejor ese segmento, ese sector, para que haya una competencia adecuada entre las cooperativas y los bancos, y eso es un tema que el Fondo Monetario no es va a entrar celo ahí. ¿Perdón? No es celos de los bancos. No, a nosotros nos gusta el sistema cooperativo, creemos que juega un rol importante, pero tenemos que medir bien el riesgo. Así como se nos mide bien el riesgo del sector bancario y tenemos una buena supervisión, esto está como botadito con el tema de cooperativas. Y creo que ahora hay una superintendente del sector Economía Popular y Solidaria muy técnica, así como ahora hay una superintendente reciente elegida para el sector bancario, muy técnicas. Entre las dos se tendrá que trabajar para mejorar ese tema. Otro elemento, el tema de bancarización, inclusión financiera a través de tasas de interés. El Ecuador es el único país de América Latina y posiblemente de los pocos del mundo que tiene este sistema de tasas de interés fijado por el Banco Central con una fórmula que nadie conoce, nadie entiende y que hace altamente ineficiente y que no permite ampliar el crédito, que es justamente lo que todos queremos. Y el último elemento, Gonzalo, de estos temas que pedimos es: no nos inventemos normativas criollas, no nos inventemos normativas hechas en el Ecuador. A nivel bancario ya está la cosa bien cocinada, bien trabajada, se llaman normas de Basilea. Vamos a esas normas internacionales y llevémosle y permitamos que el sistema bancario ecuatoriano eleve su nivel de competitividad, atraiga capitales. Si tienen que venir bancos del exterior acá, que vengan, pero no vienen porque ven las regulaciones, las tasas de interés, el poco mercado atractivo que hay y se regresan. Con lo cual, no estamos en contra de la competencia, estamos a favor de la competencia, a favor de la competitividad. Dos elementos para ir cerrando, Gonzalo, esta intervención en este punto. Primero, como le decía, nuevo ciclo económico, ciclo en el cual estamos en una etapa de decrecimiento económico, de desaceleración, y la banca tiene que entender, una banca técnica tiene que entender en qué etapa está. El año pasado estuvimos en etapa de expansión, creció el crédito, llegó a todos los sectores. Hoy por hoy estamos en una etapa de decrecimiento económico, potencialmente alguna recesión en el futuro. La banca tiene que poner a buen recaudo el dinero de los depositantes, y eso es lo que pedimos usted y yo todos, que tengamos una banca técnica que sepa cuándo expandir el crédito y cuándo controlar el riesgo de mejor forma. Tercer elemento, y con esto cierro, Gonzalo, la banca apoya al emprendimiento. Le doy un ejemplo, solamente uno, en el tema del microcrédito. Todos los microcréditos son emprendimiento en el Ecuador, todos. El otro día estuve en una operación de un banco. ¿Están siendo atendidos? Están siendo atendidos, y le doy el número, de verá, en volumen, ¿cuánto se entrega al microcrédito? Son $1.600 millones el saldo entregado al microcrédito. ¿Podría ser el doble, podría ser el triple? Sí, efectivamente podría ser, pero efectivamente necesitamos más dinero, más recursos más baratos y una tasa que permita minimizar el riesgo de prestarle a aquellas personas que hacen microempresa. Pero ¿sabe cuántas personas son las que reciben microcrédito en el Ecuador? ¿Cuántas son las operaciones de microcrédito? 600,000. O sea, 600,000 emprendedores que están recibiendo crédito que son menores a $1,000. Pero eso es fantástico. Es fantástico, Gonzalo. Sí. No lo contamos todo el tiempo, es ¿cierto? Pero le agradezco que me permita comentarlo. Bueno. No son solamente los grandes empresarios. Tuve la oportunidad de ir a ver la operación de microcrédito de un banco. Es en una zona muy pobre, arrocera, en la zona de Daule, ¿no es cierto? Y ahí la gente recibía créditos de $100, $200 de parte de un banco. Imagínense lo que es a tasas de interés. A tasas de interés del 22%, que obviamente son más altas que las que recibe una empresa corporativa, ¿no es cierto? Una gran empresa en el Ecuador, pero son tasas que le permite a la gente estar bancarizada. Si la banca no cubre el riesgo, no le puede entregar crédito al microempresario y el microempresario se queda solamente con el chulco. Gracias. Esto continuará, como es obvio, esto continuará y tendremos la oportunidad de escuchar a otros economistas, pero me quedo en pendiente con Rodrigo y con Marco Flores. Me quedo en pendiente. Y también a los bancos hay que seguir averiguándoles. Totalmente, y esto estimula la buena información, la información clara, que no tenga tecnicismos específicos propios de un universo de entendidos, sino que llegue y arribe a la masa social, a todos los jóvenes especialmente, que quieren distinguirse en sus respectivas familias por su carácter emprendedor. Una maravilla. Señoras y señores, hasta la próxima. Buenos días. 92.5. Transmitiendo con 5.000 watts de potencia. Desde Avenida República número 500. Una estación de Radio Cadena de